Buenas noches, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos, contentos, alegres, con gozo o regocijándose en el Señor? Amén. Permítanme un momento mientras me ubico aquí. Vamos a dirigirnos a la palabra de Dios. Me acompañan por favor a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Prácticamente toda la congregación se lo sabe de memoria, y se sabe de memoria toda la Biblia, y algunos ya no la traen. Pero vamos a leer Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Me acompañan a hacer una oración? Señor, en nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Esta noche, Señor, pedimos de tu dirección, Padre Santo, para hablar de ti, para saber de ti, Padre Santo, para conocerte mejor. Te pedimos, Padre Santo, que en todo momento tú seas honrado y glorificado, Señor. Que en todo momento, Señor, tú nos dirijas, Señor. Abras nuestro entendimiento, Señor. Des la facilidad para compartir tu palabra, Señor. Y que lo que tú hables este día, Señor, se quede en nuestro corazón para vivirlo, Señor. Así como dice tu palabra aquí, Señor, para conocer cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Bueno, tomé esta referencia de la carta a los Romanos, porque he estado leyendo algunas de las cartas, y hay un énfasis muy importante en todas las cartas en hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En las cartas de Pablo habla mucho acerca de nuestro Señor Jesucristo, y habla también mucho acerca de nuestra conducta, acerca de las decisiones que tenemos que estar tomando nosotros constantemente, ¿no? Pero hay un inicio, hay un parteaguas en la vida de cada uno de nosotros, que es cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo a través de su doctrina, a través de escuchar su palabra, y esa palabra nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Esa palabra nos lleva, como en el caso de la carta a los Romanos, tiene muchos pasajes que nos confronta a cada uno de nosotros. Por aquí ya tuvimos un estudio, nos estuvieron compartiendo acerca de la carta a los Romanos por un buen tiempo. Pero si no la has leído, te invito para que leas la carta a los Romanos. Dentro de la carta a los Romanos, con toda la doctrina, con toda la enseñanza que trae acerca de nuestro Señor Jesucristo, pues hay unas partes donde nos confronta a nosotros con la palabra de Dios. Bueno, toda la Biblia nos confronta con la palabra de Dios, ¿no? Y nos muestra lo que pasa con los que están en pecado, y lo que pasa cuando hay un cambio en nuestras vidas y nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, cada uno de nosotros tenemos un llamado a compartir la palabra de Dios, a ser evangelistas, y hay una manera de compartir la palabra de Dios, no fácil, pero sí viene un poco, que te lleva de la mano, y probablemente ya todos la conozcan. Es el camino de los romanos. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado el camino de los romanos? ¿No? Bueno, es una serie de versículos
que te llevan de la mano, son 4 o 5 versículos que te llevan de la mano a compartir la palabra de Dios, a confrontar a las personas, primero a nosotros, ¿verdad? Por medio de la palabra de Dios, reconocer el pecado en el que hemos estado viviendo y reconocer que en pecado pues no hay salvación, ¿verdad? Si estamos viviendo en pecado no hay salvación, pero Dios nos da un regalo muy especial. Les voy a dejar esto, si están apuntando, el camino de los Romanos, para que luego lo lea cada quien. Es Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 10, del 9 al 10, y finalmente cerramos con la gracia de nuestro Señor en Romanos 5:1. Este es un método que usan algunas personas para compartir la palabra de Dios a personas que están siendo evangelizadas, ¿no? No lo vamos a estudiar ahorita, no nos vamos a referir a eso. Lo que quiero nada más era hacer mención que palabra como esa pues está contenida en la carta de los Romanos, donde primeramente hay la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva al punto de llegar aquí a Romanos capítulo 12 y tomar decisiones. Y tomar decisiones en cuanto a todo lo que ya se leyó, en cuanto a todo lo que ya se aprendió a través de esta carta, ¿no? Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por ya todo lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado acerca de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No sin antes habernos ya pues empapado de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de que ya conocemos todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, nos lleva, ahora sí, ya conoces a Jesucristo, ahora toma la decisión, entrégate completamente a Él y deja que Él haga cambios en tu vida. No te conformes a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, a este punto es cuando empezamos a tomar decisiones. Primero, de presentarnos a Dios completamente, ponernos en sus manos, que Él haga su voluntad en nuestra vida, que Él empiece a transformar nuestros corazones, a cambiarnos, y que no nos quedemos como estamos, que no nos quedemos como empezamos. Y ese comienzo puede ser el día que recibiste a Jesucristo en tu corazón, puede ser el día que aprendiste la palabra de Dios, que la escuchaste y la meditaste en tu corazón, puede ser probablemente el día de hoy, cuando la palabra de Dios llega y hace mella en nuestra vida, ¿no? Hace una llamada de atención que nos hace abrir los ojos, nos hace empezar a ver las formas en que Dios tiene, o nos hace ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, principalmente que tenemos vida con Él, ¿no? Porque Él no la... Y parte de este llamado es cambiar nuestra manera de pensar con respecto a la doctrina, con respecto a las cuestiones espirituales, y luego viene otra, una decisión también importante que va tomada de la mano, y es con respecto al hacer, a cambiar lo que hacíamos antes, a hacer cosas completamente distintas a lo que nunca antes habíamos hecho. Dice en Romanos 12 del 6 al 8, dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, al que reparte, con libertad, y el que preside, con solicitud, el que hace misericordia,
con alegría. Entonces, no todo nos queda en recibir para nosotros y asimilar la palabra de Dios y aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y decir soy salvo. Ahora viene un cambio de vida, un cambio de actividad, un cambio que tenemos que hacer, y nos da el Señor capacitación, el Señor nos prepara, dice que de manera que teniendo diferentes dones, diferentes regalos, no es porque seamos bien efectivos en la alabanza, no es porque seamos bien efectivos pues haciendo cierta actividad dentro de la congregación, sino porque el Señor nos prepara y nos da lo que damos para servirle. Entonces esos dones, eso que el Señor nos está dando, tenemos que ponerlo por obra. No es un regalo que nos da. Casi normalmente los regalos, ¿para qué los usamos? Para nosotros nada más, ¿verdad? Me dan un obsequio o algo, es para mí. Pero en este caso Dios nos da una bendición especial y es para externarla, para hacer partícipes a las demás personas. La salvación es para nosotros, la podemos compartir, pero yo no le voy a dar salvación a alguien. El que le va a dar la salvación es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios que nos fue dada, pues también la vamos a compartir, y dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Si Dios te dio un don, si Dios te puso a hacer una actividad, es muy difícil porque tú hayas levantado la mano, aunque tú hayas dicho yo quiero participar, yo quiero servir. Sabes que el que te levantó la mano es Dios, el que te dijo, sabes que tú vas a trabajar, vas a servirme en estas actividades. Y a veces no es nada más que tú levantes la mano, a veces es el llamado de Dios por medio de otras personas, y Dios te invita a participar, te invita a colaborar, te invita a servirle. Y esas decisiones son las que tenemos que tomar de una manera, pues, si quieres pensarla, si quieres meditarla, pero de todo modo vas a decir que sí. Puedes hacerlas de inmediato o puedes decirle, espérame tantito. Y a fin de cuentas el Señor va a hacer su voluntad en la vida de cada uno de nosotros, y la decisión la tenemos que tomar. No es para quedarnos nada más con la parte de doctrina, con la parte bien fácil, que es la de aceptar que soy cristiano, y es la parte que nadie me puede a mí refutar, nadie me puede a mí decir tú no eres cristiano, porque eso es algo personal y eso es algo entre Dios y yo, entre nuestro Señor Jesucristo y yo en lo individual, igual contigo. Entonces, si tú dices que eres cristiano, no hay quien te diga que no. Habrá algún acusador, habrá alguien que se levante en tu contra, pero si tú te mantienes, si tú dices que eres cristiano, está bien. Pero ahí viene después lo que es externo, lo que es ya no es nada más para ti, sino que es para servir a las demás personas. Y es aquí donde empieza lo difícil, porque eso sí se ve. El servir a las demás personas sí se ve. Y nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo en esta carta, nos dice: la profecía úsese conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir. ¿Alguien ha visto a Marisela aquí trabajando en la congregación? ¿Vino Marisela? Sí, ahí está, ya levantó la mano. ¿La han visto aquí haciendo el trabajo que ella realiza? Sí, sí la han visto. ¿Y cuántos la han visto enojada? A ver, Marisela, ponga la cara enojada. ¿Así la han visto alguna vez? No, el que está sirviendo, ocúpese de servir con gusto. Así debemos de servir siempre.
gracias a Dios que tenemos personas con las que podemos dar ejemplo, y Maricela es un buen ejemplo de servicio aquí en la congregación. Damos la gloria a Dios, no queremos pavonear mucho a Maricela, pero pues gracias a Dios que la usa para servir, y siempre contenta. Entonces, cuando nosotros seamos llamados a servir, pues con esa solicitud, con ese contentamiento, con ese gusto de servir, el que enseña en la enseñanza, si algo estás enseñando, ponte a estudiar, ¿no? No vengas a enseñar a alguien si no has estudiado, si no sabes lo que estás predicando, si no sabes lo que estás compartiendo o lo que estás transmitiendo a las personas. El que exhorta en la exhortación, como debe de ser, y la exhortación tiene su manera también de hacerse. El que reparte con libertad. Y vemos a nuestra pastora acarreando mercancías, acarreando donativos, acarreando cosas, y va a decir: no es la pastora, yo fui a traerlas. No le hace, la pastora no, ella es la que dirige, ella nos mandó. ¿Sale? Y vemos de esa misma manera haciendo repartición. ¿Sale? Repartiendo con gusto. No le pongas tanto a ese, échasela más a este. No, con gusto y parejo para todos. Cuando el Señor da parejo, y así dice la palabra que sea. El que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Sabes que no hagas nada para hacer el bien a alguna persona enojado. Sabes que si vas a hacer misericordia, ¿se acuerdan del buen samaritano, de la parábola del buen samaritano? No le interesó, él agarró al que estaba en apuros, en necesidad, lo llevó a que lo atendieran, pagó su comida, pagó sus atenciones y siguió su camino. No empezó: no hombre, me vas a salir re caro, mira nada más todo raspado como estás, y aparte te tengo que llevar cargando. No, pasó el levita, pasó el sacerdote y lo vieron ahí, se fueron de frente. Pero el samaritano, el que era enemigo de los judíos, tuvo misericordia de él y con solicitud lo llevó a que se atendiera. Tenemos que tomar acciones en la obra de Dios, tenemos que tomar decisiones, así como lo dice en Romanos 12, 1 y 2. Un cambio radical en nuestra vida, principalmente en lo espiritual, principalmente en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de dónde viene nuestra salvación, sabiendo quién es el que entregó su vida por nosotros, que no es porque nosotros queramos, que no es porque nosotros podamos, sino porque Jesucristo hizo la obra en nosotros y Él nos dio esa salvación. Y también tenemos que tomar acción en la obra de Dios. Ya tomamos la parte que me bendice, ahora también tenemos que seguir siendo de bendición a nosotros, a nuestra familia y a otras personas. En Mateo 28, también eso se lo saben de memoria toda la congregación, que dice la palabra: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y bueno, este es un llamado para todos los que estamos aquí, un llamado para todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, para todos los que hemos sido instruidos. Si se fijan, esta parte está al final del Evangelio según San Mateo. Está al final, cuando ya nuestro Señor Jesucristo había estado con los apóstoles después de haber resucitado y después de haberlos estado instruyendo por un tiempo también. O sea, ya había pasado 3 años con Él, pero aún después de que resucitó siguió instruyendo a los apóstoles y les dijo: ¿saben qué? Pues ya se acabó la plática, ahora sí vámonos a trabajar.
y los mandó a trabajar, y ese versículo es parte de nuestra misión. Para todos los que estamos aquí tenemos que compartir la palabra de Dios, tenemos que compartir acerca de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que aprender y llevar la palabra de Dios a las personas, y no estamos solos. Cuando obedecemos, cuando estamos ya haciendo las cosas para nuestro Señor Jesucristo, tenemos una promesa, y esa promesa es de permanencia de Él con nosotros. Y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Primero que nada dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sale? Hay que obedecer, y hay que enseñar a las personas para qué es lo que tienen que obedecer, es lo que tenemos que compartir. Y dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos ese respaldo, tenemos la confianza de que cuando estamos haciendo las cosas para Dios, Él está con nosotros. No vamos a ir a hablar de nosotros, no vamos a ir a compartir de nuestra experiencia, de lo que ha pasado con nosotros. Vamos a ir a hablar de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la salvación que hay en Él, y Él va a estar con nosotros todos los días. Probablemente no todos los días vamos a estar compartiendo la palabra, ¿verdad? Va a haber momentos en que vamos a estar a solas y Él está con nosotros. Va a haber momentos que vamos a estar con la familia y Él está con nosotros, porque aquí dice todos los días. Va a haber momentos en que quieras decir: Señor, pausa un momentito, ahorita vengo, aquí espérame. Pero no, el Señor dice: ahí estoy con ustedes. O sea, ya no es temporal, ya no es momentáneo, es para siempre. Así de que nuestra actitud, nuestro comportamiento debe cambiar, y cambia radicalmente también para siempre. En Efesios 4, si vamos de la mano siguiendo el hilo de salvación, y luego el seguir a servir. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo sigue pues estando a favor de nosotros, sigue estando bendiciéndonos, sigue acompañándonos, y nos pone a personas que están al cuidado de nosotros, y pone personas que ha dado ministerios, que ha dado pues trabajos especiales. Y en este caso dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, que los apóstoles son enviados. ¿Cómo fueron enviados? ¿Se acuerdan? Hace ratito leíamos: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, esos enviados, esos apóstoles, esas personas que iban a representar a nuestro Señor Jesucristo, y que ahora es algo que nos ha sido delegado a nosotros, eso lo constituye, y eso lo está poniendo nuestro Señor Jesucristo. Dice: a otros profetas, a otros evangelistas. Todos los que estamos hoy aquí reunidos somos evangelistas. Todos tenemos esa misión, todos tenemos ese mandamiento de ser evangelistas, de ir y llevar la palabra de Dios, las buenas noticias, de dar a conocer a las personas a nuestro Señor Jesucristo.
es importante que sepamos eso, que lo atesoremos en nuestro corazón, porque es una responsabilidad muy grande, y que la meditemos también y que hasta digamos, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Porque es algo que nos están requiriendo a todos, que vayamos y hagamos discípulos, que compartamos la palabra de Dios. Porque ya hay evangelistas, el Señor ya puso evangelistas, pero también es algo que es una responsabilidad que tenemos todos, es un llamado que tenemos todos. A otros pastores y maestros. Aquí en ser pastor, el pastor es una persona o es un ministerio que, si lo queremos traducir al español mazatleco, es una persona que se encarga de cuidar. Es una persona que se encarga de atender necesidades, que se encarga de ver por las demás personas. Si leemos el Salmo 23, ¿cómo es el carácter de nuestro Señor hacia nosotros? El Señor es mi pastor, ¿y qué más? Y nada me faltará. A ver, vamos a leerlo. Salmo 23, ya lo saben de memoria todos, ¿va? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Este es el carácter de nuestro Señor. Si volvemos a sintetizar el Salmo 23, es que el Señor tiene cuidado completo de cada uno de nosotros. Entonces, si el Señor pone algunos pastores, pues los pastores tienen ese es el llamamiento que tienen al cuidado de las ovejas. ¿Se acuerdan del rey David? Cómo se presentó al rey, a Saúl, y le decía: tú, muchachito, ¿cómo vas a ir a la guerra? ¿Cómo vas a ir a ponerte con el gigante? Dame chance y verás. Yo cuidaba las ovejas de mi padre, y si venía un león, lo hacía que corriera, y si venía otra fiera, yo la destrozaba. ¿Sabes qué era eso? Cuidado. Estaba cuidando las ovejas de su padre. El pastor, en este caso todos voltean a ver a nuestra pastora, ¿verdad? Pero los pastores tienen cuidado de su rebaño, tienen cuidado de las personas que Dios ha puesto a su cuidado de manera espiritual. Y aquí hay algo muy importante, que en esta congregación no nada más está nuestra pastora como pastora, porque hay congregaciones que están alrededor de Mazatlán, en las colonias de Mazatlán, donde las ovejas son niños, donde las ovejas son personas que tienen necesidades, y en esos desayunadores pues van los niños
y la familia que está ahí en ese lugar. No son obreros comunes, no son personas que mira qué trabajadores son, se levantan bien temprano, limpian el lugar, hacen el desayuno, atienden a los niños y les leen una parte de la Biblia y ya se van. No, es un ministerio muy importante, es un ministerio de mucho impacto en Mazatlán, porque están atendiendo niños, están pastoreando niños, les están dando cuidados especiales, cuidados y atenciones especiales. Mis respetos para todos los que están colaborando en un desayunador. Es una tarea muy especial, porque lo que tienen a su cuidado es a niños y en ocasiones a personas adultas en situación un poco difícil o vulnerables, ¿no? Entonces estos pastores que están en los desayunadores, aunque a veces no cae el 20 de que son pastores, se conocen nada más como los responsables de los desayunadores, pero realmente el trabajo que están haciendo es cuidar a una parte muy importante del rebaño de Dios. Imagínense el corazón de esos niños que está siendo impactado, que está siendo sembrado con la palabra de Dios, que está siendo impactado con una protección, de un abrazo, de una palabra bonita, de al menos ya que se van, que Dios te bendiga, que llevan el alimento que ya desayunaron. Y la parte importante de todas las cartas, la parte importante de lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, primero que nada, la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo. Estamos enseñando a nuestro Señor Jesucristo, y luego viene la labor social, luego viene lo que se refleja hacia las personas, pero se debe reflejar, como dijimos hace rato, el que sirve ¿cómo Marisela? Con gozo, con alegría, contento. Entonces, a cada uno ha dado el Señor ministerios. A los maestros, dice que también puso maestros, ¿verdad? A otros pastores y maestros. ¿Sabes? Esa labor de ser maestro, pues es también una labor muy importante. Y esa labor, pues tienes que prepararte tú, si eres evangelista, a estudiar la palabra de Dios, porque la vas a ir a enseñar. Si eres pastor en una congregación, pues tienes que prepararte con la palabra de Dios, porque te tienes que alimentar y tienes que compartir. Si eres pastor en un desayunador, pues igual. ¿Sabes que no son niños enfadosos? Son niños que requieren la atención. Si eres maestro de niños aquí en la congregación, Silvia, no son niños enfadosos, así de que no te enojes con los niños, ya no les jales las orejas ni les des coscorrones. Son niños que deben de ser atendidos, son niños que requieren de la palabra de Dios, son niños que requieren del amor. Entonces, maestros, tenemos que prepararnos con la clase y tenemos que entregar esa clase, tenemos que dar esa clase con el amor, con el respeto que Dios se merece. Estamos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, y así igual en cualquier ministerio que nos haya puesto el Señor. Cada ministerio es para la edificación de la iglesia, es para la edificación de las personas que venimos aquí a congregarnos. Dice la palabra de Dios, ya se me perdió, acá está. Dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjense, para edificar a los santos, para edificar a todos los que estamos aquí, para ponerlos en tierra firme, en el buen cimiento de la palabra de Dios, para que no nada más se queden otra vez con el conocimiento. Si se fijan, esto es para que se vuelva a repetir lo mismo y se vuelva a repetir, pero que ya no sea uno el que comparte,
que ya ese ya está compartiéndole a más personas, y esa está compartiéndole a más personas. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sabes que cada que nos sentamos aquí en la iglesia estamos recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para perfeccionarnos, para aprender, para crecer en la palabra de Dios y para continuar en el ministerio, para esperar a que el Señor me mueva a servir en algo. Y si ya te dijo el Señor que sirvieras, pues levántate y adelante. Únete a los ministerios que el Señor ya ha levantado aquí en la congregación, porque ya va a estar perfeccionado. Salvo ya eres, Señor ya te limpió, el Señor ya te quitó todo lo que no te servía. Ahora te falta perfeccionar, y a lo mejor la perfección la encuentras con el que está sentado a un ladito de ti, que nada más están echando chispas así de repente, pero ahí te estás perfeccionando porque también estás acordando que el Señor ya te dio indicaciones con respecto a tu conducta, y también ahí te está perfeccionando el Señor para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es algo que, así como se lo dieron a los apóstoles hace casi, yo creo que ya los 2000 años, pues así, de esa manera llegó a nosotros después de algún tiempo, ¿sí? Y así va a llegar a otras personas hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que prepararnos, tenemos que aceptar lo que el Señor nos está poniendo en nuestras manos, nos está entregando la palabra de Dios. Bueno, esa palabra no es para guardar la Biblia o para tenerla abierta ahí en la casa para que digan, cuando entren tus visitas, mira, ahí tiene una Biblia de amuleto. No, es para leerla y para vivirla. Tenemos que tomar acción en conducta y en servicio. En Efesios 4:25, sí está largo, lo vamos a leer y luego lo discutimos poquito, al cabo todavía hay camiones. Dice del versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Traducido al español mazatleco de la Juárez: hay que cambiar, hay que renovar
nuestro entendimiento. Hay que comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Que dejémonos de todas estas cosas que aquí vienen. Probablemente todavía algunos estamos practicando eso de que nos enojamos y pecamos, ¿verdad? Aquí la palabra dice: airaos, pero no pequéis. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántos hablan palabras corruptas? 1, 2, 3, 4, 5 manos. Qué bueno que ninguna mano se levantó, porque eso fue antes y Dios está haciendo cosas nuevas en nosotros. Mantengámonos así. Todo esto es una exigencia de parte del Señor. No es una sugerencia, es una exigencia. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, nos está exigiendo que dejemos de hacer todo esto que acabamos de leer. Apúntelo para que lo leas en tu casa con calma. Efesios 4, del 17 en adelante. Esto pues digo y te pido, te requiero, te exijo en el Señor. Y todo lo que viene aquí, ¿sale? Hasta que no te enojes. Si te enojabas, a ver, díganme: Pedro, ya no te enojes. Si te enojabas, pues ya no te enojes. Y puede ser que te enojes, pero que tu enojo no sea para esconder que porque estás enojado ya tienes libertad para pecar, ¿sale? Porque pueden suceder cosas que te molesten, pero no, eso no te da libertad para pecar. Y bueno, no vamos a ver detalladamente esto, pero quisiera que lo atesoráramos, que lo leyéramos y que lo trajéramos como un cambio nuevo. Es un requerimiento del Señor. O sea, esto es, no tenemos vuelta de hoja, no tenemos para otro lado donde irnos, es un requerimiento del Señor. Así tiene que ser. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sabes que no necesitamos que alguien nos esté cuidando por un ladito de nosotros para portarnos bien. No necesitamos que alguien esté: mira, te voy a acusar con Dios porque me sacaste la lengua, porque ya te portaste mal, porque ya hiciste mal. Nosotros debemos de tener ese cambio en nuestra forma de ser y debemos de procurar, debemos de ocuparnos en nuestra salvación. O sea que si no nos ocupamos, la podemos perder. Pues esto es lo que da por entendido este versículo, que si nos descuidamos, que si nos olvidamos de todo esto de lo que hemos sido requeridos, que si nos olvidamos de la parte de la doctrina básica de nosotros, de creer por fe en nuestro Señor Jesucristo, pues podemos perder nuestra salvación. Entonces, ocupémonos con temor y temblor, no por temor de morir en pecado, no por temor de que me voy a ir al infierno, no, por temor de ofender a nuestro Señor, por temor de no ser agradecidos con todo lo que Él ha hecho por nosotros. A ese tipo de temor, el enemigo está vencido y no tiene nada contra nosotros o con nosotros, pero el temor debe de ser de estar alejados de Dios, que Él nos ha bendecido, que nos ha tratado de una manera muy especial y ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 2:15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Esfuérzate constantemente
en presentarte a Dios aprobado. A mí me ha llamado la atención varias veces este versículo directamente después de una acción, directamente después de hacer algo. Y la verdad que a veces se siente uno como que medio noqueado, ¿no? Cuando Dios te habla de esta manera. Recientemente no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, terminó la alabanza aquí. Y ya veía al que estaba tocando la alabanza que me echaba las luces. Pues qué hubo, yo también lo saludaba. Y me decía, véngase para acá, pero yo no le entendí. y me decía que viniera a continuar con la parte de los anuncios, la parte de presentar a nuestra pastora o al que iba a predicar. No estaba preparado, me agarró descuidado. Pero esa es una vacilada, ¿no? Porque imagínense que fuera en una situación, pues, donde se requiriera toda la santidad, donde se requiriera todo lo que Dios me ha dado, y que yo no esté preparado, y que yo no esté listo para presentarme delante de Dios. Entonces debemos de procurar con mucho esfuerzo y constante, con diligencia, presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. En este sentir, de esta manera, la exhortación es que vivamos nuestra parte espiritual, la parte de doctrina que tenemos al aprender y al saber de nuestro Señor Jesucristo, al aceptarlo en nuestro corazón, pero que también la parte que cambia nuestra conducta, la parte que nos lleva a servir, también la vivamos. Ese requerimiento que hace nuestro Señor para cada uno de nosotros, que lo cumplamos y que sirvamos en el ministerio que el Señor nos haya puesto. Cuando oremos, nos han estado pidiendo últimamente, oren por los ministerios y oren que esos ministerios sean de edificación para la congregación. Chinito, vamos a orar por la alabanza, pero vamos a orar por el grupo de alabanza y no por las personas. ¿Sabes qué? Quiero que el Chinito venga y toque bonito. No, ya, ¿sabes qué? Que la alabanza sea de adoración, que el tiempo sea excelente para Dios. Que los maestros estén preparados para enseñar la palabra de Dios. Que los siervos que están en los desayunadores estén sirviendo al Señor con todo su corazón. Que estén amando a esos niños que se presentan ahí. Y así para cada actividad que tenemos. Que ese sea el sentir de nosotros, porque ese es el llamado que tenemos, ese es lo que nos está instruyendo el Señor. Y que pues el Señor complete la obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, en nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te honramos esta noche, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos enseñas tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, porque tú has hecho cosas extraordinarias en nuestra vida, Señor. Nos has rescatado de los caminos donde nosotros andábamos, Padre Santo. Nos has traído salvación, Señor. Nos has arrancado de una, Señor. Nos pusiste del lado de la vida, Señor. Nos has dado regalos especiales, Señor. En nombre de Cristo Jesús, Señor, permítenos ser tus testigos, Señor. Permítenos ser tus hijos, Padre Santo, que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, y que te sirven, Señor, con todo su ser, Padre. Así como dice tu palabra, que nos presentemos delante de ti, Señor, como sacrificio vivo, Señor. Y ese sacrificio vivo, Señor, no es un sacrificio que va a morir, sino es un sacrificio para vida, Padre Santo. Y que es agradable a ti, Padre Santo. No permita, Señor, que nos quedemos atascados, Señor, en lo primero, Señor, al inicio, sino que crezcamos, Señor, aprendiendo tu palabra y que crezcamos, Señor, siendo edificados, Señor, según tu voluntad, y que podamos participar, Señor, de todas
esos ministerios que tú has levantado, Señor, donde tú has puesto necesidades específicas, Señor, donde tú has puesto, Señor, personas que están trabajando y donde tú quieres que nosotros estemos también trabajando, Padre. Principalmente, Señor, que nos alejemos de todo lo que no nos edifica, Señor, de todo lo que nos puede hacer perder, Padre Santo, la santidad, Padre, lo que nos puede hacer perder la salvación que tú nos has dado, Señor. En nombre de Cristo Jesús te adoramos, te honramos esta noche, Señor, y te glorificamos. Que toda la gloria y la honra sea para ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, amén.